de la metodología tradicional, clásica, que van a encontrar en todos los libros, van a encontrar modificada en artículos, no sale de los patrones originales metodológicos, en las revistas especializadas o en los libros especializados, como por ejemplo los libros de Real Federación Española, que son los de idioma, los que yo he coleccionado, por así decirlo. Coleccioné hasta el mismo número 40 y pico, algo así. Son excelentes, porque esos son exposiciones de congresos y de... Yo no sé si eso, alguno que sepa, que investigue, yo no sé si esa bibliografía específica de la Real Federación Española de Atletismo estará en PDF o estará en la red o en internet. La verdad que nunca, ni aunque tuviera ganas, no sé cómo, me costaría ingresar en eso. Pero en esos libros tienen una recreación, porque suele ser el relato de cada entrenador, de cada gran entrenador o prestigioso o famoso, ha hecho sobre grandes deportistas. Entonces, por ahí vamos a suponer, el entrenador del corredor africano le dice cómo hizo tal corredor para hacer récord del mundo, cómo hizo Gebre Selassie, cómo hizo Serrano, cómo hizo José Luis González, según las épocas. Entonces ahí uno ve toda la diversidad posible dentro de la metodología y ve algunas audacias también. Entonces, terminada la metodología clásica para el entrenamiento de medio fondo y fondo, existe la posibilidad de hacerla más extensiva. Dentro de las medidas metodológicas auxiliares, algunos llaman entrenamientos en condiciones especiales. Originalmente era metodología auxiliar. El tema del problema. El tema no. Lo positivo más que el problema. Es que, estoy mirando si tengo buena iluminación, está todo prendido, sí. El tema es que, un ejemplo, el entrenamiento en altura, que surge hace 50 y pico de años, porque el entrenamiento en altitud o en altura surge a partir de los logros y las manifestaciones que se dan en los Juegos Olímpicos de México, que son los primeros Juegos Olímpicos que se hacen en un lugar de importante altitud. Para algunos los benefició esta suerte, este pequeño juego de la fortuna que algunos los conviene por diferentes circunstancias. Les vamos a dar un tema. Cualquiera que haya corrido de pruebas callejeras, particularmente media y maratón, le toca o la fortuna o la mala suerte de que le toca una ciudad o un ámbito con mucha subida y bajada, o tiene una pequeña ventaja o tiene una pequeña desventaja. Recuerdo como una carrera importante, si alguno fue a correr, la vi alguna vez a Comodoro, la carrera del diario Crónica, tiene unas sorpresitas más o menos desagradables o agradables según quien sea el corredor. No sé si alguno ha ido a correr a Crónica. La famosa, ¿se acuerdan que en una época era famosa la avenida Consolación en San Silvestre? Era la que determinaba quién ganaba, quién perdía, cuando tenía 7-8 kilómetros, era el recorrido final, era una trepada feroz. O Boston, la famosa rompecorazones, Herbert, mirá la pronunciación que tengo, Herbert Hill, de Boston, es una mala sorpresa para uno que va, o alguno que va a Nueva York. Digo, ¿y estos puentes? ¿Por qué te hacen correr por estos puentes estos muchachos? Bueno, esas son, bueno, si vos vas a una competencia y te tocó la buena o mala fortuna que ese día se amaneció con 30, 32 grados, algunos festejan y otros no. Es así el deporte, ¿qué va a hacer? Por eso hay que estar un poquito preparado para... Vos, Charlie, fuiste a Nueva York y a Los Ángeles. ¿Cuál fue peor? Todas.
No, ¿Cómo que? en clima, Los Ángeles y en Nueva York, el circuito. Los Ángeles es mucho más plano, Ah, por lo sí. menos en aquello, ¿cómo se llama? En los años que me tocó, en el Sí. año que me tocó. No, mira, curiosamente me tocó las dos el mismo año. Este, 88. 88, tenés razón. Sí. Igualmente no estaba, como se dice, en momento de mucho trabajo docente. Ah, Esos años, sí. A veces te agarra bien, a veces te agarra sí, mal. mal, ¿no? Pero bienvenida, porque uno clasifica y el regalo, el premio, desde nuestra época era el viaje. No, bienvenida, hermosísimas las dos. Uno dato recuerdo es que la de Los Ángeles, yo tenía ese video y se lo presté a un amigo y lo perdió casi lo mal. El de Los Ángeles, el largador era Ali. Ah, Mita querida. Este, y, y, de, y de, ¿cómo se llama? De Nueva York, la figura estelar era ese año, fue Alberto Salazar. Más allá de los corredores, Salazar ya no corría. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Esta cuestión, estas sorpresas agradables, desagradables. Pero no sé a qué venía todo esto. Agradables, desagradables. Si alguien me puede recordar. No, estamos hablando del entrenamiento. Entrenamiento de condiciones especiales, dijiste. Sí, veníamos por la altitud, perdón. Bueno, pero el desarrollo de la... nadie entrenaba, nadie iba, nadie ni sospechaba en la década del 40, del 50, primero porque los pobres africanos que todavía estaban colonizados y no participaban, estaban todos bajo la bota de su patrón imperial, excepcionalmente algún corredor argelino. El Ouassi y Mimou, los dos, uno era tunecino y el otro era argelino. Corrían porque Francia ha tenido esa buena fortuna en el deporte. Recuerden las selecciones de fútbol iniciales de Francia, todos africanos o hijos de africanos en gran medida. Y en atletismo lo mismo, grandes campeones de atletismo, o eran africanos, o directo, primer generación africana, no ya ahora, por la tercera, o caribeños, ¿cómo se dice? Morenos de colonia africana, de colonias caribeñas. Oh, vaya a saber dónde tenían los españoles. Y ahí rescataban muchos grandes deportistas. Entonces, y el entrenamiento en altitud, a partir de ahí, va cobrando mucha importancia. Entonces ahora, más allá de las modas, es casi no entendible que un deportista, cuando está llegando a buenos niveles de rendimiento, un recurso que favorece la mejora, sobre todo de su nivel, su caudal orgánico aeróbico, es las estancias en altitud. De hecho, ya un libro de entrenamiento de la resistencia ya viene siempre con algún capítulo de entrenamiento en condiciones especiales que es fundamentalmente entrenamiento en altitud. A eso se le ha agregado el desarrollo científico, las capas hipováricas, etcétera. Y todas esas cuestiones del estudio fisiológico. Entonces, es una gran medida para los muchachos de alto nivel. Insisto lo de alto nivel porque mucha gilada que lo utiliza como una medida metódica cuando no tiene ningún sentido, en tanto sea uno un corredor medio, por el gasto económico, la pérdida de tiempo, etcétera. Ahora, dentro de medidas metódicas auxiliares, corresponde dar un capítulo de entrenamiento en altitud. No lo vamos a dar por ahora. ¿Por qué? Vamos a explicar. El primer año curso estaba invitado nuestro. No se olviden que fue el año de la cuarentena, de la pandemia. Estamos en cuarentenados y participó mucho del curso Alan Niestre. Cuando yo pregunté
y vamos a empezar a dar, yo me iba a empezar a dar los prolegómenos, las generalidades de entrenamiento en la altura, preguntamos, ¿quién de los presentes ha ido a la altura? Y Alan enseguida levantó la mano y dice, yo, profe, yo fui Alan fue alumno mío en instituto, un año o medio año, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, fue un tiempo así que, profe, yo fui, buenísimo. Y Alan tenía, y creo que tiene todavía, un gran entrenador que fue alumno mío en ISRE, Ariel Tejera. Ariel Tejera no se dedica solamente, ha sido un gran preparador físico en muchos deportes, de Ariel, y bueno, también fue atleta de joven, creo que era medio fondista, después se dedica a la preparación física, a la docencia, profesor universitario, no sé si trabaja todavía, seguro. Y bueno, Alan lo invita a Ariel y Ariel da la clase junto con Alan de entrenamiento en altura. Y voy a decir, el segundo año fue historia y el tercer año, es decir, el año pasado la parte de entrenamiento en altitud la dio Leo Malgó, que justamente a través de Marco también se une a la charla el entrenador uruguayo, Martín Mañana, creo que sí, no olvido. Así que fue una charla muy interesante. Dos cosas. La charla, la clase de Ariel Tejera fue una clase fundamentalmente técnica, académica. De tal suerte que invitó a una doctora fisióloga, que es asistente de él para el entrenamiento, y fue una clase con gráficos, fundamentación, programación, excelente. Entonces, más allá de que yo creo, porque ya arreglamos, pero bueno, tenemos que ver cuando Leo puede hablar de nuevo Leo Malgor, la clase sobre altitud, u otro compañero, no hay ningún problema. Yo les sugiero a los que están en el curso una manera de ganar tiempo, es decir, buscar el registro en YouTube de esa clase, o me llama y se lo mando por correo de esa clase de Daniel Tejera y de Alan Nieto. Así, esa es la característica, es una muy buena clase. Y luego Leo da una clase no tan académica, pero excelente porque está bajada, lo que yo le digo, a la normalidad, a la realidad, con datos, con experiencia personal. ¿Está claro? Así que una clase, las dos excelentes se complementan. Así que pueden, como en cualquier tema que nosotros damos, es un tema que ya ha sido dado en las clases anteriores, de mejor suerte, de mayor suerte, no sé quién lo vio también, ahora no tengo memoria. Así que entrenamiento de actitud nosotros no lo damos como medida metódica auxiliar o condiciones especiales, pero claramente correspondería a este capítulo. Ya nosotros había dado yo el apunte, o lo pasó Julito, el fundamento de Navarro Valdivieso, entrenamiento, el capítulo de altura es excelente. En el caso de Sintil, casi no tiene capítulo de altura, es muy breve. Después, el libro de, ¿cómo se llama? Déjame ver, guía práctica para progresar como corredor, la de múltiples autores, Baikilos, y acá lo tengo, después se los muestro. Esa también tiene un muy buen capítulo. Ya generalmente los libros modernos vienen con su capítulo de altitud. Y después recuerden cuando vimos presentamos el libro de Platonov, Entrenamiento en Condiciones Extremas o algo así, que lo hace con la esposa. Un libro de más de 20 años, pero creo que es el más completo. Después los libros de comité científico, de Federación Atlética, todos tienen, lo que pasa es que algunos están en inglés, hay que traducirlos, pero bueno, hay mucha bibliografía. La otra posibilidad de medidas metódicas auxiliares es entrenamiento que se llama en condiciones de dificultad, es la utilización de pesos extras o elementos que dificulten. Yo no sé si la cuesta, si Duna entraría en ese prolegómeno, pero en realidad
esto, en años muy remotos había también una especie de hábito sobre la utilización de pesos extras que los corredores se colocaban en los tobillos o se colocaban en las muñecas, de la idea o la fantasía que optimizaba una vez retirada esas cargas. Esto ocurre en cualquier entrenamiento de la fuerza. Retirada esa carga favorecía la capacidad aeróbica, sobre todo local, y por el consiguiente la capacidad aeróbica o rendimiento aeróbico total. Bueno, eso ha sido sistematizado, eso ha perdido mucha importancia, ya casi nadie utiliza este tipo, pero un entrenador puede acudir a esta metodología. Pero cuando nosotros hablamos de medidas metódicas auxiliares, lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente es lo que se conoce ya desde hace mucho tiempo como entrenamiento cruzado. O desde hace mucho tiempo, porque si no lo das inglés, fuiste. Cross-training. Ahí por donde vive San Pellegrini, el centro paisano de Alpargata y Bombacha Bataraza. Pero cuando organizan las carreras, en Marcos Paz, le dicen 10 kilómetros y abajo te ponen 3 for kids. Y a mí me da ganas de agarrar una ametralladora. Entonces ya no existen los niños, han desaparecido los niños de nuestras pampas. Ahora son todos kids, como ya no hay finalistas, llegadores, son finishes y así sucesivamente. Pero yo pongo una bomba y se va a terminar toda esa historia. Entonces, el cross-training o entrenamiento cruzado, ¿cómo se dice? La explicación exacta es la utilización de técnicas o formas deportivas diferentes, en nuestro caso, diferentes a la técnica específica de competición que es la carrera pedestre. Ahora, la utilización de técnicas o formas deportivas, cuando digo técnica estoy hablando nadar, pedalear, remar, patinar, ¿se entiende? Esas son técnicas de desplazamiento diferentes. Aclaro. Muy bien. En los últimos años, como solía ser, antes se hacía más de manera intuitiva esta utilización de forma diferente. Pero siempre ha existido la concepción errónea de que no servía mucho, de que si vos dejabas de correr, una cosa es la psicología del corredor que quiere correr y quiere correr más, y otra cosa es los beneficios o no que tiene otro tipo de actividad. Yo particularmente siempre he sido como elemento formativo, particularmente obvio con los cuidados y periodos que corresponden, de la utilización del fútbol. Pero los deportistas, los corredores son muy reacios. La mayoría de las veces porque creen que no tienen la fluidez, tienen miedo de las lesiones. Bueno, hay que jugar con amigos, no hay que jugar con enemigos. No hay que jugar por plata, ni por cerveza, ni en el campito del fin de semana, que ya están todos adobados. Puedes comer los domingos en la tarde, se pone difícil. Pero si vos con amigos, con las nuevas canchas, con buen calzado, buen cuidado, el fútbol es muy completo, muy formativo para corredores. Y si es en cancha grande, si juegan de 9, 11, mucho mejor. Pero la gente es muy reacia. Pero hay un gran trasvasamiento, un gran beneficio a lo que se llama entrenamiento cruzado, a la utilización de otros métodos conforme aparece el triatlón y conforme corredores empiezan a nadar, empiezan a pedalear y empieza a haber un trasvasamiento de lado a lado, de deportista. Y empieza a sistematizarse ese tipo de carga. Entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado tiene muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas. Primero les voy a nombrar, yo acá que dice mi apunte
de cuáles son las técnicas de entrenamiento cruzado. No lo ponemos ahora en orden de, ¿cómo se dice?, de ventaja o en prioridad, digamos. Porque cada uno, vamos a ver cómo hacemos la clasificación y la utilización, tiene su aplicación. Ciclismo. Lo puse en segundo porque así lo estaba leyendo, no sé de dónde. Esquí. Cuando yo hablo de esquí, estamos hablando de esquí de fondo, no esquí de alpino. Ya me dicen ustedes, ¿quién sabe esquiar? Muy pocos. Pero el esquí de fondo puede ser a los patagónicos particularmente, donde existe esa posibilidad, una ventaja. Pero después le voy a dar otras posibilidades. Porque en realidad no sería muy diferente el esquí de fondo con la utilización del roller. ¿Está claro? Entonces, esquí de fondo y patinaje. En línea, como se dice, en botita, no sé, bueno, ese tipo de posibilidad. La marcha atlética. Caminar rápido. La marcha atlética. La natación. Usted dice, bueno, hay gente que sabe nada. Bueno, ahí estamos las ventajas y desventajas de cada uno y las posibilidades de cada uno. Claro. El desplazamiento en el agua, lo que llaman correr en el agua, lo que puede ser una forma terapéutica, es una forma de entrenamiento también. Los elípticos, todos saben lo que es elíptico. Donde esa plataforma que uno va simulando una especie de carrera amplia que tiene unas manivelas para tomarse y favorecer el desarrollo muscular superior. Las escaleras, ¿qué escalera? ¿Cuál es escalera? No estoy hablando de las escaleras ergométricas, la de, ¿cómo se dice? Las de gimnasio, donde uno simula el escalamiento. Sí, también eso. Escalera común, donde las puedan, ¿cómo se dice?, encontrar y utilizar. Necesariamente algo que vayan a la Torre Eiffel, como suelo hacer yo periódicamente, y ahí sí tenés como media hora trepando. Una sola trepada ya te alcanza como una jornada de entrenamiento. Estamos hablando en unos lugares que le vas a utilizar sobre todo como forma de fraccionado o intervalo. La cinta ergométrica, la cinta de gimnasio. No, la cinta de gimnasio ha sido un avance, no sé cuándo se crearon esas cintas, pero ha sido un avance excepcional para el fondista. Ustedes tengan en cuenta siempre la situación. Los que vivimos en Buenos Aires, tenemos una situación que podríamos llamar, desde el punto de vista climatológico, muy beneficiada. No tenemos situaciones extremas, salvo como muchos 6, 7, 10 días al año. Los días demasiado densos por la alta temperatura que ha sido el tema de los últimos años, y ya casi que a esta altura ya no existen las bajas temperaturas extremas. No sé. Profe. Sí, escucho. Profe, yo soy Darío Ferreira, yo vivo en Río Grande, Tierra del Fuego. Y justo cuando empezó a hablar del deporte cruzado, bueno, yo hace ya varios años que hago triatlón y específicamente en la temporada de invierno, como estamos ahora, con mi entrenador cambiamos todo lo que es el fondo de running y el fondo de atletismo por esquí de fondo. Esquí de fondo clásico. ¿Quién es su entrenador, Darío? Fernando Champomier. ¿Otro no tiene? Es suficiente. Después le voy a contar anécdotas de Champomier. Bueno, Fernando Champomier. No, gracias. No, yo le voy a contar. Es un gran triatleta. Él vive acá. Él es profesor en el gimnasio donde yo voy. Fernando, él tiene su grupo de corredores, el Cowland Running Team. Es un grupo numeroso, interesante.
y entrenan ahí. Bueno, no sé, tiene varios lugares creo de entrenamiento. Bueno, Fernando hace triatlón, bueno, muy buen corredor. Ahí la terminará. Bueno, después no sé si Marcos, porque creo que no tiene límite cuando él gestione. Si no, vuelvo a mandar, como se dice, un link, pero si no lo manda Marcos, si no mando un link y nos reencontramos. Claro, ¿usted vive en Río Grande? Sí, yo vivo en Río Grande, estamos a 200 kilómetros de Ushuaia y ahora hace más o menos unos 15 días que ya empezó la temporada completa de nieve y bueno, aprovechamos todo lo que hacemos atletismo a hacerlo con esquí de fondo. Sí, yo estuve ahora 7-8 meses ahí en Río Grande y mi amigo Joaquín Torres me invitó claro. un chivito, como dice, corderito patagónico de la casa de... no, en la casa del hermano de Joaquín o de Punto. Lo ubica, Punto. Claro, sí, cualquiera de los, sí, con Punto y con Quito, bueno, son dos baluartes del atletismo de acá de Tierra del Fuego. Tremendísimos. Estamos hablando de unos muchachos de Cito que fueron integrantes de mi club, el Tala, en la década del 80. Barría, que fue campeón nacional juvenil de media maratón. Y Joaquín, bueno, Joaquín el año pasado o el anteaño del Maratón de Berlín se ubica en su categoría, en ese año 50-54 como el mejor sudamericano. Así es. 2 horas 50, por el un corredor, 2 corredores salvajes, que lamentablemente cuando eran jóvenes no tuvieron la oportunidad, tuvieron muy poco tiempo en Buenos Aires, un par de años. Los ayudó la provincia o el municipio. Conocí Río Grande porque ellos nos invitaron, el director de deporte, hace 40 años. A los del centenario Río Gallego, viajamos a Río Grande. Y bueno, a ustedes ahí, esos son los históricos, Joaquín y Punto Negro Barría. Así es. Bueno, ahora solamente quería decir eso, que lo que estaba diciendo es exactamente así. Usamos, también por las inclemencias del tiempo, usamos mucho el entrenamiento en cinta, el entrenamiento de indoor. Ahí, por ejemplo, no llueve. En Ushuaia, que tiene otra, como se dice, otra orografía, otro perfil, tampoco podés salir a correr porque tenés subida, bajada, y está todo como hielo. Hace poco, bueno, sí, cuando estuve en Río Grande, estuve en Ushuaia, y ahí compartí con Víctor Quiñipera, supongo que también otro histórico, y con un histórico, pero en este caso del esquí de fondo, Martín Bianchi. Martín Bianchi, sí, claro, olímpico. Una figura. Y bueno, siempre yo cuento la anécdota. Martín cursó en el instituto acá en Buenos Aires, lo tenía de alumno a él y a Carlito Yáñez, 2 grandes esquiadores de fondo. Y Martín entrenaba con esquí con ruedita, acá en Palermo. Claro. ¿Me entiende? Al esquí de fondo se le fabrican ahí un artilugio y el tipo esquiaba, así entre comillas, en Palermo, la vuelta al lago. No se metía con los autos y ahí dale, ese muchacho. Martín sigue viviendo en Ushuaia, está en la dirigencia de turismo. ¿Cómo se llama? Sí, así es. Y Yáñez creo que vive, Yáñez vive, creo que en Zaragoza también. ¿Vos lo conociste a Carlito Yáñez? Sí, de nombre sí, ahora no está aquí. Creo que vive en Zaragoza también, muchos años enseñando tema de esquí en Andorra y creo que ya está sentado en España. Así que bueno, fíjense la clasificación, pero fíjense este dato. Imagínense, es que el Comodoro, lugares de muchos corredores, Río Gallego, o sea, acuérdense, ¿cómo se llama el de Río Gallego? Pablito, que yo lo entrené y todo. El pingüino de Río Gallego, ¿cómo era? El de los ñandúes. José Chacón. Víctor Río Seco, el otro Bustamante.
no me acuerdo el nombre de Bustamante, grandes corredores, todo galleguense. Así que en esas circunstancias, el entrenamiento cruzado, la diversificación de carrera, obviamente que cobra mucha más importancia, pero el hecho de que nosotros tenemos una situación benéfica, sí, perfecto, ahí está mandando mensaje, así que una vez si se corta hay que esperar un tiempito para que Marcos elabore ahí el enganche de nuevo. Digo, no significa que hay que desecharlo, particularmente a una edad, bueno, ahora vamos sobre ese tema. Continuando. El remo, estábamos con la cinta, remo, patinaje, danza aeróbica, fútbol, cualquier deporte de correr, hasta los deportes de atleta, porque aunque no se corta la manifestación física, el desgaste físico orgánico en esos deportes es muy importante como mantenimiento. Bueno, después vamos a dar las características de cada uno. Decía yo la escalera. En el libro manual del corredor de competición, en el libro de guía para progresar como corredor de fondo, hay muy buenos, acá tengo otro más que ya no, hay muy buenos capítulos, sobre todo el guía de corredor de competición, hay un gran capítulo, en los dos, muy buenos capítulos sobre entrenamiento cruzado. En otros libros hay menor volumen de información, sobre todo el guía de corredor de competición, porque inclusive incluye cómo se programa y todo este tipo, ¿cómo se dice?, de entrenamiento. Así que es factible establecer no solamente un programa, que naturalmente lo hacen nuestros entrenadores, lo hacemos los entrenadores, que tiene que ver con el desarrollo de la carrera atlética, la programación, etc., sino no estaría mal incluir en algunas circunstancias fundamentalmente o siempre algún porcentaje de entrenamiento cruzado. ¿Qué son las ventajas? Unas ventajas, bueno, ya creo que les di el remo, lo incluí, creo que ya di todas las posibilidades que da el entrenamiento cruzado, el cross-training. ¿Qué son las ventajas? Una gran ventaja es frente a situaciones climáticas, ahí Darío acaba de dar un ejemplo clásico, extremo diría yo, pero en cualquier lugar donde el factor climático puede intervenir malamente sobre la continuidad del entrenamiento, ahí puede aparecer perfectamente. Existe la fantasía que al dejar de correr yo puedo ver disminuida mi posibilidad de desarrollo en el rendimiento del entrenamiento. Eso es un error. Hay que dejar de correr mucho tiempo para que eso suceda. Claudio, te escucho. Te consulto porque salió hace poco con una persona que entreno que hace cama elástica. Y bueno, la verdad que no sabía qué responderle si servía como entrenamiento cruzado o no, porque no tenía la información, ¿no? Está bien la pregunta. Bueno, cuando se hable, a ver, cuando hablamos medidas metódicas auxiliares, no se incluye, si bien en algunos ejercicios, es decir, la cama elástica podría, ¿cómo se dice? Una actividad gimnástica, es un deporte gimnástico. A ver, entonces, yo, por ejemplo, hacer ejercicio gimnástico, tumbling, sí, puede colaborar a un mínimo o máximo de formación muscular, pero no hay una transferencia. Es decir, si no se hace un desgaste orgánico, si no se hace una acumulación, lo digo entre comillas, de kilómetros, y yo digo, pero en el remo, yo hago una acumulación de kilómetros, aunque sea un remo fijo, sí, porque yo puedo mantener 30 minutos, un volumen constante de 140, 150 pulsaciones, la bicicleta fija. La bicicleta fija tiene una altísima, o no, ahora vamos a ver por qué nombro la fija, una altísima transferencia al gesto deportivo
y al rendimiento deportivo. Obviamente, nunca va a suplantar a lo que se logra corriendo. Ahora, claramente, es muy preferible sostener el nivel cardiovascular, cardiopulmonar, haciendo otro tipo de ejercitaciones, aunque por una lesión o por un impedimento, ya vamos a ver, yo no pueda correr, mucho menos lo que se pierde. Algunos tienen más transferencia, otros menos transferencia. Ahora, ejercitaciones como la escalera o el elíptico, obvio que no estoy corriendo. Estoy logrando unos beneficios que es a nivel de fitness muscular. Tren superior y tren inferior que no se logran corriendo. Otro de los grandes beneficios es que la carrera tiene como una ¿cómo se dice? Una posibilidad de lesiones y sobrecarga articular, muscular, tendinosa, que puede ser nociva y peligrosa. Si yo incluyo otro tipo de entrenamiento donde no hay carrera, rebote y golpe, ese es uno de los grandes beneficios. Muchos creen que el entrenamiento cruzado se utiliza si me lesiono. No, si me lesiono ni hablemos, que es una gran posibilidad de mantener el rendimiento al calzador, sobre todo el orgánico. Si me lesiono no puedo correr. Entonces hay un poco de transferencia periférica que se va a ver disminuida. Dame la posibilidad de nadar o la posibilidad de pedalear y mantenerlo sin ningún problema. Pablo está levantando la mano. Sí, una consulta, Charlie. En cuanto al esfuerzo de lo que es el ciclismo, Sí. para llegar a un pulso del equivalente a 130 pulsaciones, que sería un trote suave, en el ciclismo hay que hacer un esfuerzo enorme a veces. ¿Por qué ese esfuerzo no es el mismo que trotando? ¿A qué se debe o que uno no está acostumbrado a darle falda? Bueno, porque en el ciclismo fundamentalmente vos trabajás cuádriceps. Se localiza el esfuerzo, por eso te cuesta, pero para vos llegar a niveles de pulsaciones en el ciclismo, para que se me corrija esta porquería, a niveles de pulsaciones en el ciclismo necesitas un periodo de adaptación. En realidad, cualquier entrenamiento cruzado, yo no estoy, a ver, si yo promuevo la práctica futbolera, bueno, anda a jugarte una horita al fútbol y vas a salir todo roto. Como si tengo un estado físico fenomenal. Sí, el estado físico orgánico y específico es fenomenal, pero es diferente la superficie, los cambios de dirección, los saltos. Bueno, por eso uno termina muy dolorido. No solamente puedes sentir el esfuerzo en las piernas, en la cintura, en la cadera. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Lo mismo que si voy a natación. Hay un periodo de adaptación y te dicen inclusive los libros técnicos te dicen, bueno, ¿cuántas semanas necesito? Bueno, de tantas semanas con un programa de progresión, de adaptación para los niveles. Vamos a algo muy elemental. Yo soy un corredor que corre 1 hora diaria. Pasa algo que me impide correr. Me voy a la bicicleta. Si yo quiero hacer 1 hora diaria desde el principio, fíjate cómo te va a quedar ahí donde apoyás. Pero necesito un proceso de adaptación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los dolores musculares en la natación, también, al principio por eso. Todo necesita un proceso de adaptación. Después son muy similares los rendimientos y las adaptaciones cardiovasculares orgánicas. El corazón no sabe si vos estás corriendo, si estás trabajando con las piernas o con los brazos más allá de la información de cantidad de grupos musculares que yo estoy utilizando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es sencillamente la razón de que te cuesta levantar el pulso. Ahora, una vez que puedo tener la adaptación, ahora, hagamos una cosa muy similar. ¿Querés levantar el pulso del ciclismo? El ciclismo, pedalea en subida. Y ahí me vas a contar qué pulso llega. Y el pulso sí se te va, pero lo pasa es no tener la adaptación muscular. Sí, perdón, no sé si iba a hablar Marco. No. Se está por cortar. Cuando se corte ya les paso el enlace por Reve, ¿está? Solo eso. Buenísimo. Ya saben entonces. Así que bueno,
Entonces, ventajas. Yo decía, desde ya, cuando se produce una lesión, mire, Ahí va. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Pudiste activar el micrófono, Charlie? No te escuchamos, está bloqueado. ahí está. Ahora, ya estás listo. Ya estamos lo mismo que estábamos. Terrone, ¿no estás de viaje vos? Buenas tardes, mañana me voy. Ah, pensé que digo, este está transmitiendo desde Checoslovaquia. ¿Te va mañana, Pilu? ¿A qué hora te va? A las 12 del mediodía. Ah, linda hora para viajar, ni tan temprano. ¿Y dónde vas? La primera escala. A Austria Directo y a después, el viaje, y después Hungría. ¿Eh? ¿El viaje es directo a Viena? No. No, para en Frankfurt 2 horas y después ahí hace escala en Viena. Un clásico, mirá vos, qué lindo, che. Qué lindo. Así que bueno. Buenísimo, buenísimo. Ver alfajores, tío. Sí. Te traigo una miniatura de Adolfito. Vamos todos en cara. Acá la ley lo prohíbe. Sí, que sí. De Viena trae salchicha. Salchicha. Alguna salchicha. Qué lindo. Voy a bailar vals, qué sé yo. Vamos a ver algo, vamos a hacer. Salzburgo también es parte de... ¿Está por ahí cerca?
Eh, ahí me mataste. Lo que está. Icónico de los grandes Bien. músicos. Strauss, ¿no? Salzburgo es una ciudad espectacular. Ah, estuviste ahí, Quito, vos también. Sí, en el siglo pasado. Sí, ojo que Quito es Marco Polo y Quito, ¿eh? Y el otro, ¿cómo se llama? Núñez Cabeza de Vaca, ese sí que se tomaba, ¿cómo se llama? La historia, ¿no? ¿Conocés la de Álvar Núñez, el descubridor, por así decir, de las cataratas? No. El tipo quedó náufrago, tiene un libro que se llama Náufragos, él es el autor. Y el tipo quedó náufrago buscando la fuente de la juventud con Ponce de León, o sea, allá en la Florida. Y imagínate aquellos años, la única chance de encontrar paisanaje. Ellos sabían que en California ya había colonia española. Y empezó a caminar con 3 paisanos, no sé cuántos paisanos más. 3 quedaron vivos. Y cruzó desde la Florida a California. ¿Saben cuánto tardó? 8 años duró ese viaje. Llegó. Después de ahí se viene para, cuando se recupera, y háganme unos masajes que voy a Santa Catarina a buscar las cataratas. No, es tremebunda, ¿eh? Tremebunda. El tipo, con sus compañeros, tomó fama de curandero, porque ahí curó al hijo de un gran cacique. No, esto que es uno, sabes, es un chiste. No, es historia real, ¿eh? Tremebunda la de Álvar Núñez. Bueno, acá tratamos todos los temas sin ningún problema. Sigamos. Creo que no, ese sí que hizo entrenamiento cruzado. Cruzó, no sé cuántos kilómetros son esos. Pero en esos años ha habido algunas travesías fabulosas de esta gente que buscaba nuevos rumbos. Bueno, que se dio la vuelta en Magallanes, el Cano, 2 años para dar la vuelta al mundo. Digo, como está el amigo Mario, que recién es de Río Grande, allá pregúntenle lo que debe ser andar esas aguas, ¿no? Los que han estado ahí, Ushuaia, ahí Madre de Dios, Canal de Beagle. Locura. Y en unos barquitos eran cáscara de nuez. Sigamos. Bueno, las razones de utilizar frente a la aparición de lesión, o, aunque no esté lesionado, en aquellos deportistas que tienden a lesionarse con cierta frecuencia. Entonces, no solamente frente a la aparición, ay Dios, se me fue esperen que tengo acá un tema, frente a la aparición de lesiones o frente a la seguidilla de lesiones, lo mejor es prevenir. Obviamente, la mejor prevención es la consulta médica, el obedecimiento a un plan, a los recetas, etc. Iba a hacer un comentario que no sé si lo hizo, pero ahora me viene a la memoria. Pero bueno, el entrenamiento cruzado, por la sencilla razón que las lesiones fundamentalmente obedecen a las características fisicotécnicas del deporte, por eso existen las lesiones típicas, la periostitis, la fascitis, la tendinitis, etcétera, las entesitis. Ustedes saben cuáles son. Después, ojalá cuando venga Larry Castillo, él nos va a dar de hablar de nuevo sobre lesiones. Ya el corredor sabe cuál es la condromalacia patelar, la pata de ganso, ya sabemos cuáles son las lesiones típicas, por así decirlo. Las lesiones típicas son, ¿por qué? Porque típicamente uno corre. A veces no puede correr en terreno aconsejable, césped, terreno blando, y tiene que el corredor urbano, sobre todo, que está mucho más condenado a la utilización de mal calzado, etcétera. Así que el entrenamiento cruzado, el tema fundamental, limita o elimina el traqueteo, el contacto, el golpeteo,
la violencia que conlleva la carrera. Ese es un dato principalísimo, pero no es el único. Un dato, dos datos, porque creo que empecé a hablar sobre el tema y luego, porque me fui para la... Cuando hablamos de entrenamiento cruzado, tiene que ver las características orgánicas. Porque me había preguntado lo de la, ¿cómo se dice? Lo de la cama elástica, me había preguntado San Pellegrino. Entonces, no estaría como entendido como entrenamiento cruzado la realización de ejercitaciones que no promuevan el desarrollo orgánico. Es decir, todos los entrenamientos cruzados conllevan una diferencia física, muscular particularmente, puede ser de movilidad articular también, pero en paralelo con el desarrollo, el sostenimiento de la actividad cardiovascular orgánica, fondo, aeróbico. Entonces, no incluir como entrenamiento cruzado el gimnasio, las pesas, ni la movilidad, los ejercicios de flexibilidad. La fuerza, ¿se acuerdan toda la clase que dio Mario López el año pasado, la clase excepcional? Bueno, eso no es entrenamiento cruzado. Eso es entrenamiento complementario necesario. Los ejercicios de flexibilidad, el yoga u otro tipo, el stretching. ¿Stretching se llama? Bueno, que dan en los gimnasios. Eso no es entrenamiento cruzado, ¿eh? Sí, stretching. Bien, eso no es entrenamiento cruzado. Eso es entrenamiento necesario y complementario, muy beneficiario para el corredor, que también le escapa ese tipo de cuestiones. Pero ya que apareció Pilu, un detalle. Nosotros tenemos acá ciclismo, natación, marcha atlética, igual estoy hablando, ahora te voy a decir por qué. Elíptico, etcétera, 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 etcétera. Cada vez que si hay una cuestión de lesión, la lesión o la prevención de lesión es el demandante de la utilización de entrenamiento cruzado, siempre al principio conviene ¿cómo se dice? La consulta del médico traumatólogo, deportólogo, para que pueda evaluar si el entrenamiento que yo elegí promueve o no con respecto al tipo de lesiones que yo tengo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La mayoría no, porque al no estar el impacto, pero a veces tenemos grupos musculares que se lesionan, distensiones, no sé, toda la posibilidad que ustedes saben, y donde uno elige malamente la técnica de ejercicio o de entrenamiento cruzado. Ese es un tema. Yo elijo ciclismo, ponele. Ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Yo elijo ciclismo. Yo puedo elegir en el ciclismo salir a la calle. Entonces ahí ya tenemos ¿cuál es un gran beneficio del ciclismo? El alto grado de transferencia con respecto a la carrera atlética. La acumulación de kilómetros se puede homogeneizar, se puede transferir. Yo sé la relación que hay entre carrera, ciclismo, en kilometrajes, en velocidad. Está claro, muy bien. Ahora, al mismo tiempo tenemos un montón si yo vivo en un paraje donde tengo a mano rutas vacías, sea ciclismo de ruta, sea ciclismo, ¿cómo se llama esto? Mountain bike, ese tipo de cosas, ya sabrá cada uno sus beneficios y sus riesgos, se me hace mucho más llevadero. Ahora, en el ámbito urbano, ¿qué voy a hacer? La bicisenda, es imposible. Dentro de las posibilidades de ciclismo tiene que ser la continuidad. Tienen lo que estoy diciendo. ¿Qué tenemos acá? Lanús tiene un velódromo, creo que acá en Costanera hay otro velódromo, del circuito de 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé. 3 de febrero, no sé si tiene un circuito de ciclismo. La verdad, no es el ciclismo, salvo en algún lugar muy específico, donde uno pueda desarrollar un nivel de pulsaciones y donde haya una seguridad por el tránsito o por los peatones, es muy difícil. La otra posibilidad es la bicicleta fija. Ahora, la bicicleta fija es la de gimnasio, o me compro una bicicleta fija, o me la prestan,
O a mí me dio una muy buena solución la utilización, la compra, no la compra, me lo había, ya no sé quién me la pasó, la verdad. Creo que lo tiene el Uro, los rodillos. Es más, Fabio Heredia se hizo unos pesos con una fabricación de rodillos caseros y se los vendió a los compañeros, porque recuerden ustedes que estuvimos muy largo tiempo sin salir de casa, o con salidas muy limitadas y con la prohibición de hacer ejercicio de carrera, ¿cómo se llama? En los lugares de ciclismo de carrera. Yo tenía ¿cómo se dice? Mi bicicleta. Enseguida me di cuenta, ya una vez que me había lesionado la rodilla, se me permitió hacer ciclismo como rehabilitación. Entonces, lo único que tuve que cambiarle la cubierta, porque usaba cubierta de esas taponcitos de esta, tipo mountain, y hacía un ruido terrible. Entonces que le puse una cubierta lisa, y perfectamente se puede. Quiero aclarar una cosa, en todas, ponele que la danza aeróbica no, en todas, bueno, y los deportes, de básquet, de fútbol, handball, tenis, en todas las técnicas para entrenamiento cruzado, cíclico, se pueden reproducir exactamente la misma metodología que nosotros vimos, el desarrollo metodológico de la carrera atlética, el entrenamiento de la resistencia. Desde la actividad continua, la actividad intervalada, la actividad fraccionada, el fartlek. Yo puedo hacer fartlek en bicicleta, yo puedo hacer fartlek en patín, yo puedo hacer fartlek en escalera. Está claro, todo se puede adaptar perfectamente. Hay algunas guías inclusive. Yo utilicé, creo que muchos utilizamos, les cuento la anécdota. Hace muchos años, yo iba a Parque Chacabuco. Íbamos muchos a Parque Chacabuco. Teníamos pista. Me acuerdo un día tenía 5 por 2000. No me acuerdo el tiempo, sí la pausa. 5 por 2000 en tal tiempo con 5 de pausa. Y se largó a llover. Listo, se terminó el entrenamiento. ¿Por qué? Porque pista de tierra se embarra, ya no se puede salir a la calle, era peligroso, la oscuridad, el piso. El entrenador agarró y me llevó al gimnasio. En ese entonces tenía Parque Chacabuco, donde ahora está el Diques. Era un gimnasio. Se trajo dos cajones que se utilizaban, no sé, para que los midió más o menos, y le mandé los 5 por 2000. Subo, bajo, con braceo, alternando la pierna de apoyo más elevada, con algunos datos técnicos. Y eso lo hacía a una velocidad que me llevaba el pulso a 160, 165, que era lo que yo utilizaba mientras corría. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Durante 6 minutos. ¿Por qué? Os lo digo. Porque las pasadas de 2000 yo las tenía que hacer a 6 minutos. Y ya sabíamos que hacer pasada de 2000 a 6 minutos era correr a un ritmo cardíaco de 165, 170, no me acuerdo, pulsaciones. Ponele que sea 170. Muy sencillo. Suplantamos los 5 de 2000 a 6 minutos por 5 de escalera subo-baja durante 6 minutos a una intensidad de 160, 170 pulsaciones. Cuando vino la cuarentena, es exactamente lo que hice en mi casa. Yo tengo un pequeño baúl de madera donde guardo mis juegos de ingenio, y que era la altura aceptable. ¿Qué es una altura aceptable? Una altura baja, no puede ser muy alta. ¿Por qué? Porque si la horizontalidad del muslo hace que la rodilla suba más que el punto de fulcro de la cadera, puede ser peligroso para la rodilla y para la cadera. Entonces, al momento de subir, yo observaba que la rodilla estaba más baja que la cadera. Listo. Subo, bajo. Pasada de 1000, pasada de 2000, pasada de 15 de 400. ¿Qué hacía? 1 minuto 30, subo, bajo,
Pulso 170, recupero 1 minuto, 120 y vuelvo a hacer. Listo, intervalo extensivo, como se dice, mediano. Lo que llaman step. Lo que pasa es que el step incluye toda una ambientación, toda una cuestión de conducción con música, etcétera, etcétera, y es muy benéfico, lo que se llama danza aeróbica. Ahora, sea que elijo ciclismo, sea que elijo patinaje, si yo quiero hacer patinaje tengo un lugar donde hacerlo, sea que elijo natación, siempre al principio o durante un tiempo, y si está programado un tiempo prolongado de la ejecución de esta técnica, viene muy bien el asesoramiento del deportista de esa disciplina. Si yo me subo a la bici, el gauchito, sin conocer los ángulos, sin algunas nociones mínimas sobre la colocación de la silla, sobre la distancia, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sin alguna regla, por supuesto, toda la cobertura de seguridad, casco, etcétera, etcétera, no importa dónde lo estoy diciendo. Si es en bicicleta fija, lo mismo. Lo mismo, si yo voy a utilizar, en apariencia, no implica ningún aprendizaje técnico la utilización de la cinta. Sí, también. Entonces lo vamos a ver a Champomier. Champomier, vení. Explícame bien todo el proceso de utilización de una cinta o de un elíptico. Entonces yo quiero ir a nadar, le aviso al técnico, el profesor de natación, donde yo voy a nadar, que me corrige y que me dé, hay una diferencia en las pulsaciones, es conveniente saberlo, porque si no me va a pasar lo que me decía Pablo, que si yo quiero inmediatamente igualar el nivel de gasto energético de pulsaciones que lo tengo en la carrera y veo que no sale y me puedo frustrar. No, eso es imposible, ¿se entiende? Siempre el recurso, ¿cómo se dice? Técnico. Si voy a hacer remo, por ejemplo, ahí Leo dice, Leo no, una día me lleva al Ragio, y ellos tienen esos remos ergométricos, y es un trabajo excelente desde el punto de vista aeróbico y desde el punto de vista fino y muscular, porque no solamente estoy en superior, estoy en inferior también. Compensatorio, porque estoy utilizando grupos musculares que no utilizo, ¿cómo se dice?, en la carrera. Lesiones, posibilidad de lesiones, como forma recreativa, como forma de variabilidad. Es decir, tenemos un valor de la variabilidad o versatilidad de entrenamiento, utilicémoslo. ¿Está claro? Digo, limitar la cantidad de impactos, la cantidad de kilómetros sobre terreno, duro o no, ya es una buena regla, sin modificar en absoluto la carga orgánica, sin modificar en absoluto, aconsejable, por supuesto, que el porcentaje del kilometraje total o la duración total del volumen semanal, el que yo voy a dedicar al entrenamiento cruzado, es muy inferior, no utilizo el 50%, el 40% del total. Estamos hablando de una regla 15-20, como sumo 25% del total de tiempo invertido, ¿está claro lo que estoy diciendo? Entonces, como elemento contra el aburrimiento, ni hablar como elemento, mire, como elemento contra las condiciones climáticas. Lo acaba de decir Pereira o Ferreira, el muchacho de Río Grande, no me olvidé. Como elemento, el entrenamiento cruzado en líneas generales, yo lo puedo hacer en mi casa, yo puedo habilitar varias posibilidades de entrenamiento cruzado, la bicicleta, etcétera, etcétera, la escalera, según donde yo viva. Yo lo había contado en uno de los libros, no sé cuál, cuenta, creo que Glover cuenta. En una época yo me iba, los 10 pisos, me tomaba el ascensor. Los 10 primeros que intervalos. 10 pisos, ascensor. 10 pisos, ascensor. Cuando uno tiene ganas, tiene todas las posibilidades.
No, estaba pensando en otra cosa. Entonces, lo que había pensado era esto. Uno dice, no, mucho frío, mucho calor, listo, no tengo ganas de salir. Entonces no tengo ganas de salir. Si tengo el gimnasio media cuadra, voy al gimnasio, estoy abrigadito. Sí, yo tengo que salir a correr. De noche, oscuro, en Herley. No te da muchas ganas. Te renueva, hace frío, viento. Te metes, si vos tenés cintas, o te vas al gimnasio, en el gimnasio corres, te pones el video, miras la televisión, miras el partido, charlas con los muchachos de gimnasio. Yo voy al gimnasio de Seifer, me voy a la cinta, en invierno sobre todo, ahí, o cuando estaba lesionado, viene Champomier y Champomier me da charla. Y yo me paso 45 minutos de carrera a 150 pulsaciones, que aparte hay máquinas que pueden dar mayor carga, como los elípticos, como los escaladores, vos le podés dar carga resistencia, y hablamos de entrenamiento, y se te pasa volando, cosa que es mucho más difícil de hacer en natación, que tiene también su elemento recreativo. Cada uno elige lo que le conviene. En natación está un problema con la parte técnica. Bueno, no solamente hay que nadar, la caminata en agua profunda, con o sin flotador, bueno, después cuando vayan al libro, usted ahí se hace asesorar. Cómo se hace, cómo no se hace, cómo se mide, está claro lo que estoy diciendo. Entonces, para diversificar la carga, no hace frío, hace calor. Estoy en una zona insegura. Estoy en una insegura, estoy en una zona donde no conviene salir a correr o muy de madrugada, o no conviene salir a correr muy de noche, o no conviene en invierno a las 7 de la tarde, ya de noche, pesadito el ambiente. Bueno, entrenamiento cruzado, muchachos. ¿Para qué no vamos a hacer problemas? Y vamos a andar buscando problemas si yo tengo alternativas. Si yo digo que sencillamente, si yo me fabrico, muchachos, voy, me hago con 4 maderas, me hago un hermoso step. Y yo puedo, hoy juega Boca, ¿cómo voy a salir? Estoy de Buta Cavani y yo me voy a ir a correr a la calle. Pongo el cajoncito, gol de Cavani, subo, bajo, y yo tengo mi entrenamiento cruzado. Si tengo la cinta, tengo la cinta, y si no, ¿se entiende? Esa es una gran ventaja del entrenamiento cruzado. Así que ese es un gran beneficio del entrenamiento cruzado. Necesariamente, si bien yo lo puedo utilizar de manera espontánea, generalmente vuelvo a insistir, hace mucho frío, 0 grados, bueno, me crucé, voy al gimnasio y ese problema no. Esto es lo mismo, quiero aclarar. No, esto es lo mismo tanto si hace mucha temperatura, si hace baja temperatura o si hace alta temperatura. Si yo, es decir, el desgaste de la alta temperatura, más allá de 28, 30 grados, puede no ser beneficioso. Pero aquel que tiene la posibilidad de un gimnasio o en la misma casa tiene la posibilidad de un ámbito refrigerado, bueno, utilice menos riesgo de todo. Ahora, cada disciplina de entrenamiento cruzado tiene su orientación, ventaja de ventaja. Si yo tomo el ciclismo, claramente, tren inferior, sobre todo la parte de cuádriceps, se va a ver beneficiado. La parte superior no se va a ver beneficiado. Si se utiliza un elíptico, es mucho más completo. Yo utilizo natación, es muchísimo más completo como capacitador físico, como se dice, general. Para aquellos que tienen problemas coordinativos, problemas baja condición de flexibilidad o movilidad, bueno, me inscribo o no me inscribo
en la clase de danza aeróbica. Imagínense la variedad de cantidad de danza aeróbica y el profesional o la profesional que ya se va a encargar él. Si yo le digo, bueno, yo necesito tal tipo de nivel de intensidad y los elementos que va a utilizar, ¿se entiende? Los juegos deportivos también dan mucha más movilidad, dan coordinación, un déficit. Es lo que hemos hablado, lo que se llama economía de carrera. La economía de carrera que puede marcar la diferencia de dos personas que tienen el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de umbral, etcétera, etcétera, uno gana y otro no gana. La diferencia puede estar en la economía de carrera. ¿Quieres? Interviene, que es la fluidez con la que yo realizo el trabajo físico, el trabajo mecánico. La economía de carrera es la coordinación, la flexibilidad, movilidad, técnica, factor técnico, bueno, todo eso. Ahora, si yo quiero lograr coordinación, tengo que hacer ejercicios de coordinación. Entonces, sí, bueno, ejercicio de vallas, está bien, todos eso. Y también existe la posibilidad deportiva. Cuando el deportista entiende que eso que no es específico le es muy positivo, lo va a hacer con diferente gusto. Este entrenamiento cruzado es mucho más beneficioso, mucho más, es más beneficioso particularmente al corredor de nivel medio. No se olviden que a la medida que avanza el desarrollo del rendimiento, la capacidad, la experiencia, avanza la especialización. Ahora, a un corredor de nivel alto que necesita una gran especialización para el mantenimiento de sus niveles de rendimiento, el gran beneficio es necesariamente un corredor de nivel alto realiza muchísimos kilometrajes. Muchísimo, no mucho, muchísimo, como su forma de mantenimiento. Y necesariamente también, por el desgaste acumulado y por el nivel de kilometraje y el tipo de superficie que están utilizando, la intervención del entrenamiento cruzado, llámese natación, llámese ciclismo, lo que él pueda hacer, le va a redundar en una limitación sobre todo de las lesiones y también, particularmente en aquel que tiene el riesgo de sobreentrenamiento, en una disminución del riesgo de sobreentrenamiento. Al variar los grupos musculares, al oficiar como descanso hasta mental, el sobreentrenamiento no es solamente una producción así o una manifestación de la carga física. En la mayoría de los casos, el sobreentrenamiento está altamente direccionado o manifestado o se pone manifiesto cuando hay una gran carga, un gran estrés mental. Yo siempre les doy acá. Ay, que no se me caiga esto. Este libro que yo se lo he dado. ¿Vos no te acordás, Julio, si este libro estaba en PDF? Que se llama El síndrome de sobreentrenamiento. No me acuerdo. Una visión No. psicobiológica del deporte. Síndrome de sobreentrenamiento, una visión psicobiológica del deporte. Este libro es extraordinario. El sobreentrenamiento es... ¿Qué dice Lescano? ¿Cómo está? Buenas noches. No, a mí me pasaba mucho que siempre me parecía poco, siempre quería hacer más, y ahora de grande, que después de haber, con mi experiencia, dije, qué boludo que fui, porque siempre estuve cansado, siempre estuve lesionado, por cagarme a palo, porque siempre me parecía, no, 3 de 1000 son buenas, voy a hacer 4 de 1000. Y así, 10, en vez de hacer 10, hacía 12, en vez de hacer 12, hacía 15, y así siempre me pareció poco. Me parece que es algo recurrente en los atletas de fondo. Sí. Mirá, acá hay un tema. No sé, hoy
Yo estos libros ya lo leí. Ese ejemplo, ese dato, creo que, no sé si en este o en el de Bulat, el de progresar como corredor, da exactamente ese ejemplo. Dice, quería hacer o hace el deportista, uno le dice, corra a 3.50 y te corre a 3.45. Corra 15, corre 10. Eso es un clásico. Una manera de ocupar el tiempo, porque esto es así. Yo tengo que hacer 15 kilómetros y 15 kilómetros es 15 kilómetros carrera media. 15 kilómetros de carrera media es 1 hora. La hago a 4 minutos el kilómetro, es 1 hora. Y carrera media 150 pulsaciones. Ponele. O no lo puedo hacer por lluvia, por mal tiempo, por falta de tiempo. Yo tengo que hacer intervalo, me tengo que ir hasta la Pino, digo no, me tengo que ir al cenar. Tengo media hora, uno tiene 1 hora. Eso se puede hacer perfectamente y no modifica en absoluto ni el volumen ni el kilometraje. Entonces, en uno de los libros de entrenamiento cruzado te dice, bueno, si vos haces 15 kilómetros en 1 hora, 4 minutos, bueno, macho, te montás a la bicicleta, en el escalador, en la cinta, y corres o pedaleás o nadás la misma cantidad de tiempo. Siempre en natación va a haber una diferencia, que ya te lo va a decir el profesor, en cuanto al nivel de pulsación. En ciclismo también hay una pequeña diferencia. El técnico debe decir, no, equivale a 150 pulsaciones, 140 pulsaciones, 135 pulsaciones, porque te tiene que ver la técnica, etcétera, etcétera, el gasto energético, asunto de los técnicos. Entonces vos haces 1 hora de otra manera, con el cajoncito. Yo he hecho 1 hora con el cajoncito, mirando, ¿saben qué? Como haciendo 1 hora en el cajoncito, mirando The Last Dance, que más o menos el capítulo duraba 1 hora. Fabuloso, ni me daba cuenta si estaba mirando a Michael Jordan cómo se peleaba con los compañeros. Entonces, ese día, lo dice el libro, creo que el de Black dice le dice, ese día se anota 15 kilómetros. No te moviste de tu lugar, pero hiciste 15 kilómetros. ¿Por qué? ¿Va a haber alguna diferencia orgánicamente? No, la diferencia es mental, por supuesto. ¿Se entiende? Ahora, como para... Me viene bien el comentario. Juro que no le pagué esta vez al Escano para que hiciera ese comentario. Dentro de la medida metódica auxiliar, estoy mirando si me falta alguna... Claro, ¿no? Dice, transferir el tiempo total al kilometraje. No es lo mismo en fútbol, básquetbol, que ya después se debe establecer el kilometraje por la cantidad de tiempo activo a determinado nivel de pulsaciones. Por eso es muy útil en estos deportes la utilización de la banda o de un controlador. Entonces, el fútbol se utiliza como para hacer los programas mínimo u óptimo. Yo jugué 1 hora y yo debo considerar por percepción de esfuerzo o por la memoria, si yo tuviera el aparato, de 1/2 a 2/3. Como 1/2 es media hora y 2/3 son 40 minutos. Yo jugué el partido duró 1 hora, pero yo no estuve 1 hora con el pulso a los niveles requeridos para desarrollo de capacidad orgánica. En el fútbol, como es acíclico, obvio, no estoy corriendo constantemente, soy un loco. Entonces, si el partido fue muy activo y se manejó esa situación, me coloco 40 minutos de volumen de trabajo, aunque no sea kilometraje. Ahora lo paso al kilometraje. En 1 hora corro 15 kilómetros, en 40 minutos saco la cuenta y listo. Hice 10 kilómetros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y se anotan 10 kilómetros. No hay ningún tipo de... Es una transferencia del kilometraje, es una adecuación del trabajo. Ahora, dentro de las medidas metódicas auxiliares, figura, y acá voy a ver si se puede conseguir esto en PDF.
porque esto es excepcional. Yo les mandé, dentro de la medida metódica auxiliar, les mandé en el grupo, déjenme ver, les mandé en el grupo, en publicación, acá está. El primer archivito dice, medida metódica auxiliar, como si fuera un ejercicio, como si fuera una actividad. El control de entrenamiento. Esa es una medida metódica auxiliar. No directamente, porque no estoy hablando del estímulo físico, orgánico, muscular. Estoy hablando de una tarea sin la cual el entrenamiento se ve constantemente desmerecido. Y yo le mandé solamente una parte de esa, la primera de esa parte de medida metódica auxiliar. Digo, la primera parte es el diagnóstico, el establecimiento de los objetivos, etc. Miren esto. ¿Qué dice? Contrato conductual. Contrato conductual. No se lo voy a leer ahora porque queda poco tiempo. Léanlo ustedes y lo charlamos la próxima clase. Ahí está, ya lo puso Marcos. Fíjense. Un contrato que se compromete. Ser puntual en la asistencia, realizar todas las actividades, llevar diario personal, cuidar. Fíjense todos los datos. El cumplimiento de este contrato, el solo cumplimiento de este contrato, para mí debe ser la medida metódica auxiliar más eficiente para un deportista. Un deportista de serio. A esto le vamos a agregar las otras posibilidades. Este sería el primero, contrato. Me comprometo a la realización de determinada conducta teórica, técnica, disciplinaria. El establecimiento de objetivos, no tener objetivos puntuales sobre cuáles direccionar el entrenamiento, es fatal para el desarrollo. Establecerlo acertadamente junto con el entrenador y después cumplirlo. Porque si después establezco un objetivo a mitad de camino, yo me voy al boliche, entonces no tenemos chance. Charlie. Sí. Quería acotar algo Dale. junto con el contrato que nos pasaste, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta lo que había comentado Claudito Lescano hace rato, sí. Es que una de las cosas que muchas veces no se tienen en cuenta, es uno de los principios de la enseñanza para con el alumno, de que sepa qué es lo que está haciendo y para qué sirve, que eso no lo habías explicado vos una vez. Y por eso mismo es precisamente que los chicos, los alumnos, yo por lo que hago con los chicos es explicarle para qué sirve cada cosa. Y si no, así no hacen este tipo de locuras, porque hay toda una planificación atrás de eso. Muchas veces los entrenadores no hacen eso y ahí es donde los chicos se les desbandan y hacen estas locuras. Eso depende a cuáles son los sistemas de conducción de cada entrenador. Cada entrenador sabe en qué pie le aprieta el zapato en el sentido. Hay diferentes. Están los autoritarios, están los didácticos. Es igual que el deportista. ¿Se acuerdan que el deportista está el impulsivo, el determinado, el apático, el voluntarioso? El entrenador es lo mismo. No escapa a esa, ¿cómo se dice? Están los que tienen, cuando hablamos de los principios de participación consciente del entrenamiento, no es para el deportista solo. Primero es para el entrenador. La fundamentación de cada método, la fundamentación de la cantidad de pasada, la fundamentación de los objetivos. Ese es un material de discusión y después está de acuerdo. De hecho, no sé si lo dice en el contrato mutual, dice aceptación de objetivo y conformidad. Digo, no, porque yo otra vez me decía Santiago, lo utilizo para los ejemplos. Quiero correr tal cosa. Está bien, pero tiene que tener un fundamento. Quiero correr maratón, quiero correr 1500.
También yo quiero hacer muchas cosas, es decir, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el fundamento de correr una cosa? ¿Está preparado o no está preparado? Es eso. Y el entrenador tiene que tener la respuesta, pero no improvisar la respuesta. La respuesta ya se sabe antes. Y ya la respuesta ya la sabes cuando formular la carga. ¿Por qué entrenar 4 cuadros? Cuando me dice, yo quiero entrenar 7 días. No, hermano, no podés entrenar 7 días. Metodológicamente te corresponde 3, 4, 5. Después vamos avanzando. Todos quieren correr más fuerte, todos quieren, ¿entienden lo que estoy diciendo? Está en cuánta disciplina y de cuánto deseo de progreso, no solamente en el orden de rendimiento, sino en el orden teórico. Si no, no hay progreso. Un sistema de seguimiento. ¿Cuál es el sistema? El sistema de seguimiento es la anotación diaria. Pero ese no es el único sistema de seguimiento. El otro sistema de seguimiento es la presencia física frente al entrenador, en la pista, en el campo, el comentario. Una vez, 2 veces, ¿es difícil? Sí, es difícil. A veces es imposible. Bueno, establezcamos un sistema de seguimiento de comunicación. No puede ser que yo tengo un plan y desaparezco 3 semanas, 4 semanas. No tengo idea de qué sucede, qué no sucede. Si no hay ese sistema de seguimiento, se ve disminuido totalmente la eficacia del entrenamiento. Bueno, establecer. Ahora existen todos los sistemas computarizados, digitalizados, de seguimiento del entrenamiento, con gráficos, ese tipo de cosas. Lo mismo frente a las competiciones. Está Piluso, ya sabemos. Les pido, uno tiene que llevar no solamente el registro diario, certero, lo más con la mayor cantidad de detalles posible, para que pueda ser leído. Y lo mismo con las competiciones. Yo tengo que establecer un registro de competiciones para sacar datos. Claro, fíjense el registro, ¿cómo se llama? El arreglo, ¿cómo se lo pusimos recién? El contrato conductual, todo lo que... Y después, yo tenía y tengo todavía, en algunos casos lo utilizo, en otros casos no, un sistema de planillas solo para competición, donde figuraba la fecha. Después se la voy a pasar. La fecha. Ahora se usa Excel, se usa un montón de cosas. La fecha, la carrera, la distancia, la condición de la carrera, si es de calle, no es de calle, el registro en tiempo, el registro por categoría, ¿entienden lo que estoy diciendo? Etcétera, etcétera, todo completo. Si eso se hace y si eso se puede leer, es una gran ayuda. Nosotros corremos carreras semanales. Corremos ¿cómo se llama? Torneo de cross, lo cual su registro de rendimiento es más dificultoso, salvo que se repitan las condiciones. Entonces, yo me acuerdo, hace muchos años, esto ya no era, se corría la carrera, la vuelta de Esteban Echeverría, se corría la primera semana de febrero y siempre eran 8 kilómetros. Y siempre el primer circuito medía tanto y el otro circuito tenía 100 metros menos. Entonces, se registraba todos los años esa carrera. Con lo cual, de año a año, uno sabía cuál era el estado físico. Lo empezaba el año, había empezado un mes antes. Y se establecían los parciales de una vuelta y 2 vueltas. Con sencillamente, ya uno sacaba el dato de la forma de correr. Cuando uno registra los parciales, uno sabe cómo corre el deportista. No necesita verlo, necesita tomarlo. Yo no fui a la carrera. Me dan los parciales y le digo, saliste muy fuerte. Es muy sencillo de ver esa cuestión. Me dan los parciales, te quedaste con ganas, porque el nivel de remate en un 5000 no puede ser que en el último 1000 bajó 15 segundos al nivel que viene correcto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son todas lecturas, son todas posibilidades de futuro diagnóstico. Son todas evaluaciones que se hacen cada vez que uno corre o
por la sumatoria. Usted tiene que establecer los registros de nivel de recuperación. ¿Qué es eso? Lo que siempre nosotros le decimos. Pulso cardíaco basal diariamente, peso diariamente, estado físico. Es decir, la percepción del estado físico y psicológico. Listo, cuesta mucho anotar eso, porque eso lo registra el deportista, lo va analizando, lo va registrando perfectamente el deportista. Bueno, todo eso, lo vamos a ver, un capitulito que hablemos sobre la posibilidad de entrenamiento, síndrome de sobreentrenamiento. También se me ocurrió hoy que digo, las metódicas auxiliares, no dejarlo para, ¿cómo se llama? El capítulo de sobreentrenamiento, sino entender que fundamentalmente, más allá, los errores de, ¿cómo se llama?, de diagnóstico, los errores de programación, los errores de periodización, etcétera, los errores de progresión de carga y todo eso son un elemento muy significativo al momento de establecer causa de lesiones, sobreentrenamiento, estrés. También, la falta del control de entrenamiento, porque si hablamos que el entrenamiento cruzado, uno de los datos principales es evitar la sobrecarga mental, es promover la diversidad, es establecer como elemento compensatorio del deterioro unilateral que provoca la carrera atlética, que es muy unilateral, es establecer como forma de eficiencia física, como preparación física. Si yo nado, si yo pedaleo, si yo bailo, si yo escalereo, si yo me subo al patín, es una forma de preparación física general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, si yo esto no lo tengo controlado, no lo tengo documentado, estoy en la lona, sencillamente. Si yo, es decir, después de todas estas posibilidades de entrenamiento cruzado, no son para que las tenga que yo sepa que existe esa posibilidad, sino de ver lo beneficioso que puede ser para el deporte y utilizarlos y planificarlos dentro de una. Yo, afortunadamente, en el club tengo varios nadadores. No necesito darle algo más. Ciclistas, muy poco. Sí, algunos utilizan la cinta. Pero aquel que ya utiliza como preparación física, esto la hacen en grado, como se dice, superlativo en cuanto al porcentaje con respecto a la carrera. Y es un gran método de no lesionarse, y de acumular una carga aeróbica excepcional. Y después, bueno, ahora ya está completo, ya está hecho el mensaje. Si nos queda tiempo, yo se los mando, digo, o en estos libros lo van a encontrar. Entonces va a encontrar ciclismo, qué es lo beneficioso, qué es lo no beneficioso, qué pro y contra tiene el elemento, lo económico. Usted elige acá. El gimnasio hay que pagarlo. Me compro una cinta, no, acá no es necesario. Bicicleta, ¿qué tipo de bicicleta? Consúltelo con el especialista. Se tiene si yo lo quiero utilizar no como elemento de viaje, como elemento de preparación física. ¿Dónde puedo conseguir un rodillo? ¿Cómo se fabrica un step? Creo que en el libro de Collins figura como bueno, hay un libro donde te dice, porque el step usted lo puede hacer con varias capas, todo ese tipo de ¿cómo se dice? De cuestiones. Y después, mi problema es la flexibilidad. Bueno, se orienta el entrenamiento cruzado para aquel lado. Mi problema es un bajo nivel coordinativo. Se orienta el entrenamiento. Mi problema es la debilidad de tren superior. Bueno, se orienta el entrenamiento cruzado para esto. Mi problema es la falta de equivalencia entre cuádriceps y flexores. Bueno, te conviene este entrenamiento cruzado que aquel entrenamiento
cruzado. Mi problema es el ámbito donde yo, de mi vida diaria, la oscuridad, la inseguridad, lo que quiera. Bueno, ahí tiene toda una posibilidad de elección de entrenamiento cruzado. Así que bueno, yo les había mandado un pequeño apuntecito sobre los tiempos de recuperación, eso lo vimos el año pasado y lo veremos la clase que viene. La clase que viene ya está, no fuimos a esta clase porque siguen exámenes en el instituto, si bien Fabián me dijo que podía ir sin problema hasta las 8:30, me da cosa de perjudicar se cortó el examen, nos tienen que aguantar una hora más ahí los muchachos, más hoy, que vayan a la casa. Sí, ya está determinado. La semana que viene les sugiero que no falten porque la profesora Patricia va a coordinar la clase con su clase del Instituto de Avellaneda. Entrenamiento, desarrollo de la resistencia, particularmente infanto-juvenil. ¿Está claro? Ese es ojalá lo pueda dar completo. Y vamos a ver si empezamos temprano porque va a ser completa la clase. ¿Está claro? Después, bueno, había otros profesores que están en línea. El profesor Larry, que lo había citado para esta semana para